En Levítico capítulo 24 continuamos nuestra serie de estudios titulada Adoración y Santidad a través de este libro, en la que estudiamos cómo Dios le enseñó a su pueblo a adorarlo, a relacionarse con Él a través de la ley, viendo que para el pecador es imposible estar delante de un Dios santo. Entonces Dios empieza a dictar preceptos y leyes a su pueblo, de manera que su pueblo venga a tener compañerismo con Él a través de los sacrificios, a través de los holocaustos. Y Dios le enseña una manera a su pueblo en el que su pueblo puede relacionarse con Él. Por lo menos hasta ese momento era a través de los sacrificios y el tabernáculo. Y el día de hoy entramos en el capítulo 24, que nos habla acerca del cuidado de las lámparas del tabernáculo, del pan de la proposición del tabernáculo. Y también nos enseña algunas leyes de justicia para aplicar en el pueblo. Sin embargo, aplicando estas leyes que vamos a ver el día de hoy a nuestras vidas, este capítulo habla mucho acerca de los efectos de conocer la ley de Dios. Y de hecho este es el título del estudio de esta noche: los efectos de la ley. Ya hemos estudiado mucho las leyes, todos los preceptos que Dios le da a su pueblo. Pero la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos es, ¿qué efecto va a ocasionar conocer esto en mi vida? ¿De qué manera me va a transformar? ¿De qué manera me va a impactar? Conocer la palabra de Dios debe traer varios efectos en nuestras vidas. De lo contrario, el conocimiento que adquirimos es vano. Santiago 1, 26 y 27 da una exhortación. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago nos da un principio súper importante en cuanto a la religión. Tener conocimiento de las cosas de Dios puede generar dos tipos de religión en ti, dos tipos de religión en tu corazón. Dice que la primera es una religión vana, cuando el conocimiento no nos lleva a actuar, no nos lleva a vivir de una manera diferente, simplemente se queda aquí en la cabeza. Pero el segundo tipo de religión que menciona Santiago aquí, la religión pura y sin mácula, este es cuando el conocimiento de las cosas de Dios nos lleva a actuar, nos lleva a tener una vida que ama a Dios, una vida que ama a nuestro prójimo. Y el estudio del día de hoy es lo que nos hace pensar. Nos invita a pensar: ¿qué religión estoy viviendo? ¿Qué religión se está formando en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy haciendo con todo este conocimiento que estoy adquiriendo? ¿Está teniendo un fruto de una religión vana? ¿O está teniendo un fruto de la religión pura y sin mácula, de la que me habla Santiago? ¿Estoy llevando mi conocimiento para aplicarlo con amor? Vamos a dividir el estudio de hoy en 4 breves puntos. El primer punto es testimonio. Punto número 2, comunión. Número 3, temor de Dios. Número 4, amor y perdón. Estas 4 puntos son cosas que debería de ser el efecto cuando una persona conoce la ley de Dios, cuando una persona conoce la palabra de Dios. Estos son efectos que deberíamos de ver en nuestra vida y vamos a ir estudiando uno por uno. Así que vamos a entrar de lleno. Si estás ahí en Levítico capítulo 24, vamos a empezar el punto número 1 del estudio, que es testimonio. Acompáñame leyendo versículos 1 al 4. Dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Aquí estos primeros 4 versículos nos recuerda algo que ya habíamos estudiado en Éxodo, si estuviste mientras que estudiábamos el libro de Éxodo. Una de las responsabilidades principales de los sacerdotes
con respecto al tabernáculo es que todos los días tenían que tener cuidado de las lámparas que había en el tabernáculo. Y me gustaría que pusiéramos una imagen allá que tenemos del tabernáculo para ubicarnos un poquito mejor. Si tú te acuerdas, la parte de adentro del tabernáculo, que es eso que estás viendo en la pantalla, se dividía en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. La parte más amplia que ves ahí es el lugar santo, y habían 3 muebles en el lugar santo. Estaba el candelero del que estamos hablando aquí, pero aparte estaba la mesa de los panes de la proposición, y también estaba un incensario de oro en donde pues se quemaba el incienso dentro del tabernáculo. Ahora, el candelero, que es de lo que estamos hablando aquí, era un candelero grande, como se ve en la imagen. Tenía 7 lámparas que funcionaban con aceite. No era un candelero de velas, era un candelero de lámparas. Cada brazo del candelero tenía una lámpara de aceite en la punta, y era el deber del sacerdote mantener esas lámparas siempre llenas, con aceite puro de olivas, nos dice aquí, para que estas lámparas ardieran continuamente. O sea que nunca debían de apagarse. Las lámparas debían permanecer encendidas 24/7. Esto es debido a que el candelero era la única fuente de luz del tabernáculo, y el tabernáculo no tenía ni ventanas ni ningún lugar por donde pudiera entrar la luz del exterior. Entonces era importante que el candelero es la única fuente de luz que había dentro del tabernáculo, por lo cual tenía que estar prendido todo el tiempo. Si el candelero se apagaba, el tabernáculo quedaba en completa oscuridad. La Biblia nos compara a nosotros de una manera muy similar con este candelero, con estas lámparas de aceite. Mateo 5, del 14 al 16, fíjate qué es lo que dijo Jesús acerca de nosotros. Dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú te fijas aquí, Jesús también nos habla de un candelero, y nosotros que somos, dice aquí, somos las lámparas. Somos las lámparas que se ponen sobre el candelero, dice Jesús. Así como el candelero era la única fuente de luz en el tabernáculo, Jesús nos dice que nosotros, los creyentes, somos la única fuente de luz en este mundo. En esta tierra, somos los que conocemos a Dios. Llevamos la luz de Dios en nosotros. Dice aquí que nuestra luz debe de alumbrar delante de los hombres. ¿Qué significa alumbrar delante de los hombres? Aquí mismo nos responde: a través de nuestras buenas obras, dice aquí. Y de esta manera glorificamos a Dios, dice también. Entonces es interesante porque normalmente cuando hablamos de buenas obras, hablamos acerca de que la salvación no es por buenas obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y yo sé que tú estás de acuerdo en esto. Sin embargo, aquí Jesús nos habla de las buenas obras, no como un requisito para la salvación, sino como un requisito para que tú alumbres a otras personas con Cristo. Entonces podemos decir que quizás las buenas obras no son el requisito para la salvación, pero sí son el requisito para que tú des buen testimonio a otras personas. Sí son el requisito para que la luz de Jesús pueda alumbrar a otros. Así que, si bien las buenas obras no son necesarias para la salvación, sí son necesarias que todo creyente las tenga, y todo creyente debe llevar fruto, todo creyente debe llevar buenas obras, buen testimonio, porque de esta manera, nos dice Jesús, que de esta manera alumbra nuestra luz al mundo. Y sabes, este debe ser el resultado de conocer las cosas de Dios. Dar un buen testimonio, tanto a creyentes como a no creyentes, por medio de nuestras buenas obras. Si tu conocimiento de Dios no te está llevando a dar un buen testimonio, entonces, como vimos al principio, tu religión es vana. Tu religión es vana.
Si conocer la Biblia no te lleva a buenas obras, entonces dice la Biblia que no estás siendo luz. No estás cumpliendo con tu tarea de alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Entonces necesitamos brillar a Jesucristo en el mundo a través de las buenas obras de los hijos de Dios. Así es como Jesús alumbra en la tierra. Con tus compañeros de trabajo y tu jefe, debes de estar brillando buenas obras hacia ellos. En tu escuela, con tus amigos, con tus maestros, debes de estar brillando buenas obras hacia ellos también. Pero sobre todo, por favor, en tu propia casa. En tu propia casa es el primer lugar en donde debes de estar brillando las buenas obras del Señor. Esta es la luz que dice Jesús, alumbra las tinieblas. Y vemos aquí en Levítico que estas lámparas nunca se apagaban, ¿verdad? La instrucción era que 24 horas del día, 7 días de la semana, las lámparas debían de estar alumbrando, no se podían apagar. Y ¿sabes algo? Así deberemos de ser nosotros. La luz de Jesús nunca debería de dejar de alumbrar a través de nosotros. Esa debería de ser nuestra vida. Muchas veces alumbramos en un lugar, pero en otros, pues no. En otros no le damos importancia al alumbrar de Jesús. En unos lugares está bien que la gente sepa que yo soy creyente y me porto como creyente en esos lugares, pero a veces en otros lugares no lo hago. Pero aquí me dice Levítico que las lámparas estaban prendidas día y noche, y era la responsabilidad de los sacerdotes que esas lámparas no se apagaran. La diferencia entre la religión vana y la religión pura y sin mácula es que tu conocimiento, el efecto de conocer la ley de Dios, te lleva a brillar a través de tus obras en donde sea que vayas. No para gloriarte a ti, sino para glorificar, dice Jesús, al Padre. Y vale la pena recalcar que las lámparas no eran velitas, tampoco era un foquito que apretabas y se prendía la luz. Las lámparas funcionaban con aceite. ¿Y tú sabes qué significa el aceite en la Biblia? Significa el Espíritu Santo. La única manera de alumbrar con tu testimonio es que tú te estés llenando del Espíritu Santo. Si tú tratas de alumbrar en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, donde sea que estés, pero no te estás llenando del Espíritu Santo, vas a estar tratando de hacer las cosas en tus propias fuerzas. Así como era el deber de los sacerdotes, ellos eran responsables de ver que las lámparas siempre estuvieran llenas de aceite. Así es tu responsabilidad ver que tú estés lleno del Espíritu Santo todos los días. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que buscar las cosas del Espíritu. Tú necesitas orar todos los días. Tú necesitas leer la Biblia todos los días. Tú necesitas adorar a Dios todos los días para que nuestras lámparas estén llenas y estén alumbrando continuamente. No es suficiente con que escuches una predicación, porque si tu alimento es escuchar la predicación, estás escuchando lo que alguien más recibió de Dios y está bien. Pero es como que agarras un bebé y tú le estás dando cucharaditas en su boca. El creyente tiene que madurar y tiene que empezar a agarrar la cuchara él solito, o sea, agarrar su Biblia él solito y alimentarse por sí mismo. Eso es la madurez espiritual. Así que este es el primer efecto que la ley de Dios debe tener en tu vida. Tu testimonio. Debes de alumbrar a Jesús con buenas obras. Si el conocimiento que tienes de Dios no te lleva a dar un buen testimonio, entonces tu conocimiento es vano. Ahora vamos a ver el segundo efecto de conocer la ley de Dios en nuestras vidas. Y este es el punto número 2, la comunión. Vamos a leer los versículos 5 al 9. Si sigues ahí en Levítico 24. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera.
sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Lo que vemos aquí es una descripción del cuidado que se tenía que hacer al pan de la proposición que estaba en el tabernáculo. Aquí vemos la instrucción de cómo debían de hacerse estos panes, dice con flor de harina. Y me gustaría que pasemos otra vez a la imagen. En el lugar santo del tabernáculo estaba, ya vemos el candelero. Lo otro que vemos ahí es la mesa con los panes de la proposición. Se colocaban, dice aquí, 2 hileras de panes, cada uno con 6, es decir que eran 12 panes en total. ¿Por qué? Porque estos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Entonces estaban representadas las 12 tribus en esa mesa. Dice que se colocaba incienso para que fuera como una ofrenda de olor fragante para Dios. Y el significado de estos panes es el compañerismo con Dios. En el idioma original, aquí leemos como panes de la proposición, pero en el idioma original significa pan de caras. Y tenía la idea de tener un compañerismo con Dios que fuera como cara a cara, por eso se llamaba pan de caras, porque para ellos era tener un compañerismo cara a cara con Dios. La idea es sentarte a la mesa y compartir los alimentos con Dios. Esa era la idea de este ritual de los panes de la proposición. Representaba la comunión y el compañerismo que tenía Israel con su Dios. Dice aquí que era un pacto perpetuo y dice también que era un derecho perpetuo. Y es interesante ver estas dos cosas. Un pacto perpetuo me habla acerca de una responsabilidad permanente. Era la responsabilidad permanente de los sacerdotes preparar estos panes. Pero después dice un derecho perpetuo. Y esto nos habla de que era un privilegio. No solamente era una responsabilidad, era también un privilegio. Y creo que hoy en día así debería de ser la comunión con Dios que los creyentes tenemos. Es una responsabilidad del creyente, y ojo con esto, sí es una responsabilidad que tengas compañerismo con Dios, como hablamos anteriormente, que leas tu Biblia, que ores, que sepas adorar a Dios. Y esto es una responsabilidad tuya, como veíamos, de llenar tu lámpara de aceite, de tener compañerismo con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque si no tienes esto, no vas a poder vivir la vida que Dios desea que tú vivas. Pero más importante, más allá de una responsabilidad, la otra cara, tenemos que verlo como un gran privilegio. Poder tener compañerismo abierto con Dios es el privilegio más grande y que Dios le ha dado a los creyentes. Nosotros tenemos un privilegio que los sacerdotes no tenían. Los panes eran una representación del compañerismo, pero se quedaba en eso, era solamente una representación. Era una manera en la que Dios les mostraba que su deseo sí era que pudieran tener compañerismo con Él. Pero nosotros no tenemos una representación, nosotros tenemos un compañerismo real hoy en día. Tenemos un acceso directo a Dios. Ya no es una representación nada más. Ahora en verdad podemos hablar con Dios a través de la oración. Podemos escuchar a Dios a través de su palabra. Podemos interactuar con Dios a través de la adoración, a través de la alabanza. Esto ya no es una representación. Esto ya no es una costumbre. Esto ya no es un ritual. Esto ahora es un estilo de vida en el que Dios nos dice que somos bienvenidos para tener compañerismo con Él y para caminar con Él todos los días de nuestra vida. Y tenemos que entender esto, creyentes. El efecto de la ley de Dios en nosotros debe ser compañerismo con Dios, debe ser comunión con Dios. Si todo tu conocimiento de las cosas de Dios no te lleva a tener una relación personal con Dios,
esa relación cercana a Él, esa relación constante con Él, entonces tu conocimiento es vano. Sin duda alguna, uno de los efectos de la ley tiene que ser tener compañerismo con Dios, relacionarnos con Dios. Porque de esto se trata ser cristiano. Ser cristiano no se trata de una ideología, no se trata de un cambio de religión. Cambié de religión, me convertí cristiano. No se trata ni siquiera de un cambio de hábitos o un cambio de costumbres. Se trata de relacionarte con Dios, de relacionarte con Cristo. De eso se trata ser cristiano. Si no estás teniendo una relación personal con Dios, si no lo estás buscando por tu propia cuenta, si no estás leyendo tu Biblia por tu propia cuenta, si no estás orando, si no estás disfrutando de la presencia de Dios todos los días, siento decirte que te estás perdiendo el punto del por qué te convertiste en cristiano. Y no solamente te estás perdiendo el punto, te estás perdiendo la mejor parte. Te estás perdiendo el plato principal. Los judíos tenían el compañerismo con Dios a través del pan de la proposición, como estamos viendo. Pero fíjate qué es lo que dijo Jesús en Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuestra comunión con Dios es a través del pan de vida, que es Jesús. A través de Él llegamos al Padre. A través de Él tenemos compañerismo con su Padre. Así que hasta ahora hemos visto dos efectos que la ley de Dios debería ocasionar en nuestra vida. Primero, vimos el testimonio, alumbrar en el mundo. Este debería ser un efecto de conocer a Dios. El segundo, y muy importante, la comunión. Poder tener comunión, compañerismo con Dios. Para esto fuimos creados, para esto somos cristianos. Ahora vamos a ver el tercer punto. ¿Cuál debería ser el tercer efecto de que la ley de Dios la conozcas? El temor de Dios. Versículos 10 al 16. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibiri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Aquí tenemos una situación difícil que nos relata que se dio en el pueblo, como que pone un punto y aparte en las leyes, y nos relata esto que sucedió. ¿Cuál es esta situación? Dice que un hombre que era mestizo, era mitad judío, mitad israelita y mitad egipcio. Era de padre egipcio pero de madre israelita. Y dice que tuvo una pelea con otro varón del pueblo, y en medio de esta pelea dice que él blasfemó el nombre. O sea que él habló mal, dijo una mala palabra, insultó o dijo una grosería, ofendiendo el nombre de Dios, hacia el nombre de Dios. Y dice que la primera medida fue que lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Dijimos: no sabemos qué hacer, vamos a meterlo en la cárcel mientras que Dios nos dice qué quiere que hagamos con este hombre, porque eso era una situación que no se había dado. Era desconocido para ellos qué es lo que debían de hacer. Entonces Dios habla a Moisés y le dice que este hombre debe de morir apedreado por la blasfemia que cometió, porque él insultó el nombre de Dios. Y la manera de hacerlo dice que era que los testigos debían de imponer las manos sobre su cabeza, y después de eso los testigos que habían escuchado la blasfemia que él había dicho, pues entonces ellos iban a empezar con la lapidación.
Y el motivo de este ritual, tú dices, pues qué raro, ¿no? O sea, pues ¿para qué le ponen las manos en la cabeza? Si ya saben que es culpable, pues que lo sentencien y ya. Pero tenía un motivo este ritual. El motivo era afirmar que en efecto habían testigos que habían escuchado esta blasfemia. Si no había por lo menos 2 o 3 testigos que hubieran presenciado el crimen, la persona no podía declararse culpable, porque podría ser la posibilidad también de que hubiera sido una riña y el otro está inventando una calumnia en contra de esta persona y a lo mejor está mintiendo. Pero cuando hay varios testigos, pues entonces sabe que la historia es veraz. Este castigo se había impuesto primero a aquellos que habían asesinado a otra persona. La lapidación, o sea, la muerte por ser apedreado. Lo primero que se había sentenciado con eso era cuando alguien mataba a otra persona, entonces la sentencia era la muerte. Sin embargo, aquí Dios está añadiendo también esto. El blasfemar en contra de su nombre también era causa de la pena capital. Y si tú te acuerdas en la historia, en los evangelios, esto era lo que los fariseos trataban de culpar a Jesús. Ellos todo el tiempo dice que hacían preguntas como para atentarle, para retarlo, a ver si se equivocaba, y lo podían acusar de ser blasfemo y entonces tuvieran la oportunidad de apedrearlo. Sabemos que eso realmente nunca sucedió porque Jesús nunca blasfemó a Dios, obviamente. Jesús siempre glorificó a Dios. Entonces no les quedó de otra más que buscar la muerte romana, que era la crucifixión, lo cual finalmente sí lograron los fariseos, persuadiendo al pueblo para exigirle a Roma que crucificara a Jesús. Sin embargo, su primera opción de los fariseos había sido provocar que Jesús dijera una blasfemia y apedrearlo con eso, lo cual no se pudo. Es interesante ver que esta ley se aplicaba tanto a los israelitas como a los extranjeros por igual. No había ninguna preferencia. El hecho de que este hombre haya sido mestizo, mitad egipcio, mitad israelita, eso no es lo que lo inculpaba, eso no es lo que hacía o lo que provocó que lo lapidaran. Fue su pecado, fue blasfemar el nombre de Dios. Y vemos que era parejo tanto para extranjeros como para israelitas que vivían entre el pueblo. Y esto era una buena manera de inculcar el temor de Dios a los israelitas. ¿Qué es el temor de Dios? Muchas veces este término no se comprende muy bien, se malinterpreta, porque se nos enseña un temor de miedo, ¿no? Un temor de veo a Chucky y no puedo dormir en la noche, porque vi Chucky en la noche. Sin embargo, este no es el temor de Dios que habla la Biblia. Dios no quiere que tú estés espantado de Dios, sino al contrario. La Biblia nos motiva a relacionarnos con Dios, a entrar delante de su presencia con confianza. Entonces, ¿de qué nos habla el temor de Dios? Nos habla de un temor que es reverente, es respeto, es reverencia hacia Dios. Y esto viene cuando tú conoces a Dios en todo su ser. Desde conocer su increíble amor y bondad y gracia y misericordia, hasta conocer, es decir, su temible ira, su temible enojo que nos habla la palabra de Dios. Tienes que conocer a Dios en todo su carácter. Y al conocerlo puedes tener el temor de Dios. Es un temor que nos lleva a honrar a Dios por quién es Él. Este hombre que vemos aquí no tenía temor de Dios, porque no le importó que en medio de su pelea se calentara y se enojara y entonces soltara una blasfemia en contra de Dios, probablemente para molestar a la israelita. Para los israelitas el nombre de Dios, aquí lo vemos solamente denominado como el nombre. Si te fijas, dice que blasfemó el nombre con N mayúscula, y tú dices, ¿por qué? Porque originalmente ahí estaba el nombre de Dios. ¿Y por qué no lo vemos aquí? Porque los israelitas fueron sustituyendo. Para ellos decir el nombre verdadero de Dios era algo muy santo,
Era algo que ellos no se sentían dignos de mencionar el nombre de Dios, ni siquiera le tenían tanto respeto al nombre de Dios, que ellos no se atrevían a pronunciarlo por temor a blasfemar en contra de Dios. Entonces por eso vemos que aquí es sustituido y dice nada más el nombre con N mayúscula. Normalmente los israelitas escribían el nombre de Dios con sus puras consonantes. Las consonantes eran Y, H, B, H, B chica. Por esto, ni siquiera aún en día podemos saber con exactitud cuál es el nombre de Dios. Realmente no podemos saber cuál es el nombre de Dios porque lo único que los judíos nos dejaron fueron puras consonantes. Y, H, B, H, ¿cómo se pronuncia eso? Pues no lo podemos decir. Las dos probabilidades son Yahvé y Jehová, tratando de rellenarle con consonantes, ¿no? Por eso es que en algunas Biblias se ve Yahvé, por eso en otras Biblias se ve Jehová, pero la verdad es que no sabemos. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que el nombre de Dios más acercado debería de ser Yahvé, pero no hay una manera certera de comprobarlo. Los judíos terminaron agarrando el término Adonai, que significa Señor, para referirse a Dios. Es interesante porque incluso cuando los escribas, los que se dedicaban pues ya sabes, en la época de Jesús no podías agarrar una fotocopiadora y sacarle copias a la Biblia, porque no existía eso. Entonces había gente que se llamaban escribas, que se dedicaban a transcribir las escrituras, a sacar copias de las escrituras. Y cuando los escribas llegaban a una parte en la que tenían que escribir el nombre de Dios, o las consonantes del nombre de Dios, ellos paraban, se iban, se limpiaban, se cambiaban de ropa, agarraban una pluma nueva para poder así escribir las consonantes que describían el nombre de Dios. Y después de eso volverse a cambiar con sus ropas normales y continuar transcribiendo la escritura. A ese grado le tenían el respeto los judíos al nombre de Dios. Incluso se dice que tenían la instrucción, los escribas, de que en el momento exacto en el que estaban escribiendo el nombre de Dios, si una persona les hablaba, ellos debían de ignorarlo para no distraerse mientras que escribían estas iniciales de Dios. Dice incluso, si un rey te llamaba, tú primero ibas a ignorar la voz del rey antes de descuidar escribir el nombre de Dios. Después de eso, podían hacer lo que quisieran. Y tú dices, bueno, eran bien exagerados. Y sí, si tú ves a los judíos, realmente eran muy exagerados. Se rompían las ropas, se rapaban, se cortaban las cejas cuando hacían duelos. Sí, eran personas muy exageradas. Pero tenemos que reconocerles esto. Tenían temor de Dios, tenían respeto por el nombre de Dios, buscaban honrar a Dios con esto. Y yo creo que este debe de ser uno de los resultados de conocer la ley de Dios para nosotros. Con el conocimiento de Dios tiene que venir el temor de Dios. Es el temor de Dios lo que te va a llevar a honrarlo por sobre las demás personas, por sobre las demás opiniones. Cada vez de que tú te avergüenzas de compartir la palabra con alguna persona que no es creyente por temor a lo que van a opinar, por temor a la manera en la que te van a ver, por temor a lo que van a pensar de ti, tú estás demostrando que le temes más a esa persona que a Dios. El temor de Dios te va a detener de hacer cosas escondidas, aprovechando que nadie te está viendo. Si tienes temor de Dios, te va a importar muchísimo más lo que Dios vea de ti que lo que las demás personas vean de ti. Y esto tiene que golpearnos, tiene que afectarnos. Todos los pecados que se forjan en lo oculto tienen su raíz en la falta del temor de Dios. Cosas como la pornografía, cosas como el adulterio. Una persona hace estas cosas aprovechando que no lo están viendo. Son causados por la falta de temor de Dios. Porque le tienes más miedo a tus padres, le tienes más miedo a tu esposa,
que tener el verdadero temor, reverencia, respeto por Dios, porque no te importa, sabes que Dios te está viendo mientras que tú haces esas cosas, pero mientras no me descubran las demás personas, todo está bien. Esto tiene que dolernos. Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Aquel que tiene temor de Dios, esta reverencia, este respeto, incluso este amor por Dios, entonces va a buscar honrar a Dios sin importar quién esté o no esté presente, tampoco en qué lugar se encuentre. Una persona con temor de Dios va a honrar a Dios, estando solo o estando acompañado, estando en la iglesia o estando en su hogar, estando en su casa o estando en su trabajo, porque lo que define quién eres y lo que haces no son las personas ni el círculo en el que te desenvuelves, es que Dios vive en tu corazón. Eso es el temor de Dios. Si conocer la palabra de Dios no nos está llevando a tener temor de Dios, entonces nuestra religión es vana. Hemos visto hasta ahora 3 efectos que la ley de Dios debería ocasionar en nuestra vida: testimonio, comunión, temor de Dios. Vamos al cuarto y último punto, que es el amor y el perdón. Si me acompañas, versículos 17 al 23. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que causara lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos se sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Aquí vemos que a raíz de este evento, del blasfemo que insultó el nombre de Dios, Dios aprovechó también para instituir otras leyes, que me gusta llamarlas las leyes del ojo por ojo, porque ese es el principio que se aplica aquí: el ojo por ojo, el diente por diente. Si alguno mataba a alguien, esa persona debía de morir en pena de muerte. Si alguno mataba el animal de otra persona, esa persona tenía que regalarle un animal a esta persona al que se lo había matado. Si alguno lastimaba físicamente a su prójimo, de cuenta que me enojé con alguien y le dejé morado el ojo de un golpe, entonces mi sentencia es que esa persona me iba a dejar morado el ojo también a mí. Todas estas leyes eran aplicadas por igual, dice, a los israelitas y a los extranjeros. No había preferencia de ningún tipo. Ahora, estamos viendo estas leyes que son, a lo mejor las vemos un poco salvajes para hoy en día. Y el último punto se llama amor y perdón. Dani, como que se te fueron las cabras ahí, ¿no? ¿Qué tiene que ver estas leyes con el amor y el perdón? Pero Jesús enseñó estas leyes simplemente que les dio un sentido de acuerdo a la voluntad de Dios. Y te voy a pedir que me acompañes. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Vamos a Mateo capítulo 5, si me acompañas en tu Biblia, ahora sí. Mateo 5, 38 al 48. Porque Jesús tomó estas leyes y nos las volvió a enseñar, pero aplicadas en el amor de Dios. Así que si me acompañas ahí, Mateo 5, vamos a leer versos 38 hasta el 48. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, de la mitad de la Biblia un poquito más hacia adelante, el primero de los evangelios. Mateo 5, a partir del 38, dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto significa maduro. Jesús nos enseñó un camino perfecto para llevar a cabo estas leyes que acabamos de leer, las leyes del ojo por ojo, de si me haces te hago. Y el camino que Jesús aquí nos enseña es el amor y el perdón. Este es probablemente el efecto de conocer la ley de Dios que es más enfatizado en la Biblia, que el cumplimiento de la ley se encuentra en el amor. Hace algunos capítulos incluso hablamos acerca de esto en el mismo libro de Levítico, cuando Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 13 también nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor no le hace daño al prójimo. Si tu conocimiento de Dios no te lleva a amar a tu prójimo y a perdonar a tu prójimo, entonces tu conocimiento es vano y tu religión también es vana. Dijo Jesús: escuchaste que se dijo anteriormente ojo por ojo, diente por diente. Lo estamos leyendo, sí se dijo, pero Jesús dice: bueno, ahora sabes que si alguien te golpea en esta mejilla, pon también la otra. O sea, muestra un poco de humildad, muestra un poco de mansedumbre, muestra un poco de perdón, de amor. Y yo estoy consciente de que lo que Jesús pide aquí es bastante difícil. Yo mismo tengo que reconocer que batallo todos los días con esto. Pero lo que dice Jesús es tan cierto. Es muy fácil amar a alguien que nos ama. Por eso todos o casi todos aman a los perritos. Porque es un perrito, te mueve la cola y es fácil. Es fácil amar a un perrito porque simplemente te corresponde. Digo, hay de perros a perros, ¿verdad? Cualquiera puede amar a alguien que te trata bien, alguien que te hace sentir bien. Incluso los que no conocen a Dios pueden hacer esto fácilmente. Lo difícil es amar a los que no nos aman, a los que nos ven con mala onda, a los que nos odian, a los que nos han lastimado anteriormente, o a lo mejor a los que nos siguen lastimando hoy en día. Sin embargo, este es un fruto que solamente un creyente en Cristo puede dar. Y el motivo es obvio. No está en nuestras capacidades hacer esto. Amar de esta manera no está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es más egoísta. Nuestra naturaleza es más ojo por ojo. Me haces, te hago. ¿Me tratas bien? Bueno, pues nos la llevamos en paz. Pero apenas cruzas la línea que no quería que cruzaras y entonces pongo una barrera. Nuestro amor es más egoísta. Lo que Jesús nos pide es algo sobrenatural. No es una clase de amor que pueda dar cualquier persona. Es una clase de amor que solamente puede dar aquella persona que cree en Jesucristo y que se rinde a Jesucristo. Esto no está en nuestras capacidades, pero sí está en las capacidades de Jesús. Porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo. ¿Oíste que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Yo te digo, el que te den una mejilla, dale la otra. ¿Qué hizo Jesús? Le dieron en la mejilla y puso la otra.
Es más, dice la Biblia que cuando lo iban a crucificar antes entre los romanos, le pusieron una bolsa en la cabeza y empezaron a jugar con él. Decía, a ver, profetiza, hijo de Dios, ¿quién es el que te está golpeando? Y lo golpeaban todos en la cara. Era una manera de burlarse de él mientras él tenía un saco en la cabeza. Sin embargo, ¿por quién fue Jesús a morir en la cruz? Por eso es que le estaban pegando. Por eso es que le escupieron, por eso es que lo azotaron, por eso es que un domingo lo tenían con ramas y hosana, y al día siguiente crucifíquenle, a la semana siguiente. Por eso es que Jesús fue a morir y soportó el martirio, y soportó la cruz, y soportó la ira de Dios. No está en mis capacidades amar de esa manera, pero sí está en las capacidades de Jesús amar de esa manera. Entonces la única manera posible en la que yo pueda dar este fruto es que Jesús lo haga por mí. Le puedo pedir a Dios que me dé amor por otros y decir, Dios, dame amor por este, y Dios, dame amor por aquel, y Dios, dame amor por el jefe, o por mi esposa, o por quien sea. Pero no es hasta que yo le ceda el control de mi vida al Dios de amor que voy a poder amar de esta manera. Y es difícil y es duro muchas veces, pero en Cristo es posible. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No se trata de pedir amor, se trata de dejar que el Dios de amor entre, tome control de tu vida, rindas tu vida al Dios de amor, y entonces el Dios de amor va a hacer esa obra en ti y te va a dar el poder para amar a tu esposa, te va a dar el poder para amar a tu jefe, te va a dar el poder para amar a aquellos que te tratan mal, aquellos que se burlan de ti, aquellos que te traen mala onda. Pero es porque el Dios de amor entró en ti, tomó control de ti, tú se lo cediste, tú te rendiste a Él, a su voluntad y a su palabra. Entonces Él puede hacer esa obra en ti. Así que este es el cuarto efecto y el más evidente cuando alguien conoce verdaderamente la ley de Dios. El efecto de la ley es el amor. Si conocer la ley de Dios no está teniendo este efecto en tu vida, entonces el conocimiento es vano. Así que hemos visto cuatro efectos. Testimonio, alumbrar con la luz a aquellos que no conocen. Comunión, tener compañerismo con Dios, disfrutar de la presencia de Dios todos los días a través de su palabra, a través de la adoración, a través de la oración. Temor de Dios, saber que Dios está contigo todo el tiempo. No le tengas más temor a las personas, porque entonces vas a pecar cuando las personas no te vean. Mejor teme a Dios. Y el número 4, el amor y el perdón. Así como Jesucristo amó a aquellos que lo golpearon, puso la mejilla derecha al que le hirió la izquierda primero. Así, el creyente necesita recordar que el conocimiento envanece. Tú te puedes llenar mucho de conocimiento y te puedes saber la Biblia. Conozco personas que literalmente empiezan a memorizar libro por libro de la Biblia, lo cual es bastante impresionante, no les quito ningún mérito. Pero si eso no te lleva en tu caminar a amar a las personas, a amar a Dios, a honrar a Dios, a hacer luz, a compartir su amor con otros, entonces este conocimiento se está quedando aquí, pero nunca bajó acá, y entonces no sirve. No importa cuánto sabes, importa cuánto vives. No es cómo marcas tu Biblia, es cómo tu Biblia te marca a ti. Ser cristiano no se trata de una ideología, costumbres o hábitos. Es amar a Dios y amar a tu prójimo. La ley de Dios debe tener este efecto en nuestras vidas, y si no lo tiene, estamos viviendo una religión vana.